En la palabra de Dios siempre encontramos lecciones por aprender. Sin embargo, a veces hay temas que el hombre trata de evadir por diferentes razones. Uno de ellos es la enfermedad y la muerte. Como seres humanos debemos de estar conscientes de que la enfermedad y la muerte pueden entrar en nuestra casa en cualquier momento. En cualquier momento nos puede afectar a nosotros, algún familiar o algún amigo, algún pariente cercano. Muchas veces estas situaciones son las que permiten doblegar a las personas, a la familia, ante aquel que gobierna todo, ante aquel que tiene el dominio sobre la vida y sobre la muerte. La verdad son temas bastante desagradables, se puede decir. Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere morir. Sin embargo, es algo que necesitamos recordar, recordar para nuestro bien. Estamos tan familiarizados con este tema de la enfermedad y de la muerte que solo basta escuchar un noticiero o en menos de 5 minutos usted va a enterarse de enfermos y de muertes. Estamos tan familiarizados de que nos enteramos de que alguien de acá cerca está enfermo o de que algún vecino murió. Sin embargo, es tan familiar que es tan imposible que algunas veces nosotros reconozcamos que algún día nosotros vamos a estar en esa posición. La naturaleza humana ignora totalmente todo lo que es desagradable para él, ¿verdad? Por ejemplo, si en este momento yo me encuentro feliz, lo que espero es o lo que me imagino es de que todos mis días van a ser felices. Si yo en este momento estoy sano, gozo de buena salud, buena condición física, lo menos que espero es de que en algún momento me vaya a enfermar, sino que pienso en que siempre voy a estar así. Y muchas veces cuando hay muchas bendiciones, un trabajo, una familia, eh, provisión, pienso que todo va a seguir de esa manera. Recordemos a la viuda de Sarepta que recibió al profeta Elías. Era una viuda que no tenía prácticamente nada. Lo único que le quedaba en la vasija era un puñado de harina y un poco de aceite únicamente para un tiempo. Pero llegó un momento cuando llegó el profeta Elías y le dijo que esa harina y ese aceite no iban a menguar. Recordemos de que así fue porque se alimentaron por muchos días. Tenía la bendición de tener hospedado por muchos días en su casa a un profeta de Dios, al profeta Elías. Y como dice en el versículo 16 del capítulo 17, y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija vengó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Por muchos días se alimentaron. Y lo más sorprendente de este milagro era que alrededor o todos los vecinos de esta viuda estaban en crisis. Había una sequía en toda la región, pero en la casa de ella había bendición. Tenía alimento, tenía al profeta de Dios. ¿Qué más podía pasar? Me imagino que en ese momento la viuda pensó,
aquí en esta situación estamos bien, tenemos bendición. Sin embargo, qué profundamente misteriosos son los caminos de Dios. Vea, por ejemplo, el versículo 16, repitiéndolo nuevamente. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Qué bendición! Versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Qué contraste, ¿verdad? Qué cambio tan brusco. Algo así como lo que le decía Jesús a sus discípulos en Juan 6, versículo 47. Sus padres comieron el maná, qué bendición, pero ahora están muertos. Y es importante que recordemos que aun cuando tenemos las manifestaciones de la buena voluntad de Dios, la viuda tenía las manifestaciones de una buena voluntad de Dios para con Elías y para con ella en ese momento. Pero debemos estar preparados para los reveses, para las situaciones contrarias que Dios permita. En el versículo 18 vemos la actitud de esta viuda frente a la crisis que sufrió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Qué cambio, ¿verdad? Y es precisamente lo que sucede en el ser humano. Cuando hay una corrección o una enseñanza, tiende a rebelarse. Cuando hay una palabra para mejorar, culpamos a otro. Qué bueno fuera como que actuáramos como Job en el capítulo 6, versículo 24, que dice, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he fallado. Pero muchas veces no somos como Job. Viene la prueba y, como dicen, pegamos el grito en el cielo. Vemos ahí en la viuda como que habían muchos sentimientos contrarios, muchas actitudes contrarias, como que quería demostrar fe porque reconocía que había un varón de Dios, pero también había incredulidad porque no se acercó a él para pedir por su hijo. Como que había orgullo porque reclamaba, pero también como que había humildad en quejarse. Pero algo que nos debe de llamar la atención es que dice, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Posiblemente esta viuda, por ser del pueblo gentil, en algún momento había adorado a los dioses, Baal. No se nos explica aquí, pero el pensamiento que ella tiene dice, me has venido para recordar mis iniquidades. Y es que es en medio de las aflicciones cuando muchas veces vienen a la memoria los pecados pasados. Pero lo sorprendente es que de un día a otro todo cambió para esta viuda. Lo sorprendente es de que cuando esta viuda tenía provisión, tenía la bendición de tener alimento, no se recordó de sus iniquidades pasadas. Y es precisamente lo que sucede en el ser humano. Cuando hay una tinaja llena de harina, cuando hay un recipiente lleno de aceite, cuando todo marcha bien, es normal que pasemos de un día feliz, un día de bendición, a otro día, a otro día, a otro día, y no haya un momento para examinarnos diligentemente. Sin embargo, como decíamos al principio, qué importante es recordar que en algún momento estas situaciones pueden tocar a nuestra puerta. ¿Por qué es importante? Porque es importante que estemos a cuentas con Dios en todo momento,
en los tiempos de bendición, en los tiempos de provisión, en los tiempos de abundancia, porque cuando venga la prueba, que el Señor nos haya probados. Es importante que examinemos diligentemente nuestras vidas ante Dios. Y como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La viuda que vemos en Sarepta, y es increíble lo que voy a decir, pareciera que no se impresionó ante la provisión de muchos días que Dios le dio, pero sí se impresionó ante la muerte. No se impresionó ante el milagro de que la tinaja y el recipiente de aceite nunca escaseaban, pero sí se impresionó con la muerte. No se nos habla mal de la viuda, simplemente podemos ver que era una persona que también Dios tuvo que probar la fe de ella. Vemos que después el profeta Elías se acercó con ella, no reclamando sus preguntas, sus cuestiones, sino que tomó al niño, oró por él y resucitó. La fe de la viuda también necesitaba ser probada. Así es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios cada día para que Él vaya fortaleciéndonos en todo momento, para que Él nos vaya dando paciencia, para que Él nos brinde esperanza, para que Él aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él, y que cuando venga la prueba estemos como Job, confiando en el Señor de que Él da las bendiciones, Él da la vida, como también en algún momento Él nos pueda llamar. Hay dos situaciones que se dan. Hay muchos que frente a esa crisis, lo primero dice, no sé qué me pasó, pero si yo me he portado bien, pero si no soy como tal o tal persona, pero ¿por qué a nuestra familia? ¿Por qué nos está pasando? Y la otra actitud sería meditar en nuestros caminos y reconocer que como hemos necesitado de Dios en tiempos buenos, de bendición, Él también estará con nosotros en la prueba y nos dará la victoria. El Señor es un Dios bueno y nos enseña de muchas maneras. Acérquese confiadamente a Él y pídale al Señor que le ayude en todo momento de su vida. Estamos en tiempos difíciles, Él lo sabe, y por eso Él le habla y nos habla a cada uno de nosotros a nuestros corazones. Que Dios le bendiga.